qué título me ha dado el Señor para fijar inicialmente el tema. Es incrédulos, apóstatas, confundidos y engañados o fieles. Si lo estás apuntando, te lo repito: incrédulos, apóstatas, confundidos y engañados o fieles. Bien, estamos viviendo unos tiempos a nivel de la sociedad en general, y no digamos a nivel de la propia Iglesia, en que están surgiendo muchas preguntas y están surgiendo también muchas interpretaciones a esas preguntas. Y la pregunta es: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ocurre un suceso a nivel mundial. Con los medios que manejamos tú te enteras perfectamente de lo que ocurre en Australia, que es lo más lejano a nosotros. Ocurre algo y aún no se ha enfriado esa noticia cuando se encadena con otra. Lo cual la sociedad está comenzando a preguntarse: bueno, esto no era la normalidad, aunque dicen que vamos a volver a la normalidad, pero esto no es lo que estábamos acostumbrados a conocer. Incluso dicen: ¿es que nos estaremos acercando a un tiempo final, donde muchas cosas de las que parecían inamovibles o que iban a durar muchos años, incluso siglos, en un momento parece que se esfuman? El otro día leí un breve artículo sobre lo que se llama la sexta y gran extinción. Los que estudian las etapas geológicas y biológicas de la Tierra han averiguado, por el estudio, ¿verdad?, de los restos, que en nuestro planeta han existido 5 grandes extinciones. Al menos son sus conclusiones, tanto en flora como en fauna, como diríamos en la estructura incluso del propio planeta. Y se están preguntando: ¿estaremos ya en el umbral, en la puerta de la sexta gran extinción? Enfocado al reino animal, al reino vegetal, pero incluso con un matiz hacia la propia raza humana. Hay una desaparición masiva de animales. Yo, que a nivel personal, pues uno de los temas que me gustan es, bueno, pues saber cómo es la flora y la fauna de donde yo vivo, incluso a nivel mundial. Me gusta observarlo, me gusta estudiarlo, ¿verdad? Es parte de mi antigua profesión. Compruebo artículo tras artículo de cada vez la lista de seres vivos que entran en ese umbral de en riesgo de extinción. En riesgo de extinción. Y últimamente leí una en los Estados Unidos de una serie de seres vivos y de plantas que ya dan por perdido. Luego, ciertamente, pareciera que en la Tierra está desapareciendo pues parte, diríamos, ¿verdad?, del inventario tanto de animales como de plantas, pero vuelvo a decir, incluso se pregunta si nosotros mismos correríamos el riesgo o bien de desaparecer o de tener una merma tremenda de la cantidad de seres humanos. Bien, eso diríamos que es a nivel global, ¿verdad? Al menos yo lo aprecio en noticias, en artículos, en conversaciones, pero se habla también de palabras que yo, vamos, recientemente es cuando las escucho. Se habla de globalismo, de nuevo orden mundial,
se habla, ¿verdad?, de todo lo que está relacionado con las naciones en un enfoque, por un lado, los que tratan de unir el pensamiento mundial y los que se resisten en parte y quieren defender la individualidad de pensamiento o de tu característica. Pero ahora, cuando entramos en el mundo cristiano, en la iglesia, si algo esta pandemia, creo yo, ha favorecido, es la cantidad de tiempo que hemos tenido en casa y con los ordenadores, las tablets, los teléfonos, la cantidad de información que hemos recibido, hemos buscado o nos han mandado sobre lo que piensa la Iglesia. Foros, estudios, exposiciones, expositores, hermanos que enseñan, que predican, que son seguidos por miles y miles, ¿verdad?, de creyentes, y que están proyectando al mundo cristiano sus enseñanzas, sus experiencias y sus evaluaciones con respecto a la Iglesia. Y se oye mucho, yo no sé si vosotros lo captáis, que dentro de esas exposiciones y de esos temas vuelve a surgir la expresión tiempos finales, los últimos tiempos finales. Y hay escuelas y líneas de interpretación sobre la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, la aparición del anticristo, la bestia, la gran ramera, las herejías, el milenio, el juicio final, la vida eterna. Y pareciera que hemos entrado en una dinámica escatológica. Yo, en mi experiencia como creyente, este sentir escatológico de los últimos tiempos se empezaba a mover cuando el siglo se acababa. Yo soy nacido en el siglo XX, como comprenderéis, en el 1952. Pero a medida que iban pasando los años y nos acercábamos al fin del siglo XX, surgía, de alguna manera, ¿verdad?, esta especie de sentir, el efecto del año 2000, los ordenadores iban a colapsarse, ¿qué iba a pasar?, ¿no? Bueno, es algo que dicen que cada vez que un siglo termina y empieza otro, parece que se forma una especie de mundo alrededor de este tema, pero nunca al comienzo de un siglo, como estamos ahora, ¿verdad? Pero pareciera que la Iglesia ha entrado en una dinámica escatológica, tanto por los expositores de la palabra, como por una demanda de los creyentes. Hay un gran consumo, en el buen sentido de la palabra lo digo, pero muchos de estos expositores que contestan dudas de creyentes en su foro, si quiere usted que busque un tema, dígamelo, ¿qué te parece?, ¿verdad? Y abren unos foros donde los seguidores les mandan sus correos o a través de la página pues les mandan sus comentarios, y hay una gran demanda, como una inquietud sobre, díganme ustedes, sobre los últimos tiempos, ¿cómo estamos? ¿Qué ocurre? ¿Qué señales hay? ¿Cómo está la situación? En cierta manera es como si hubiera un comezón o una inquietud de información. Díganme amén si voy encaminado o si voy equivocado. Me dicen que no. No, es broma. Esa es mi parte de mi lectura. Pero es cierto que la Biblia nos habla de los últimos días, los últimos tiempos, los tiempos finales. Y yo me pregunto si no será esto
lo que la enseñanza de las 10 vírgenes, esa parábola, ¿verdad?, habla del rumor de la medianoche, como si hubiera un rumor. El esposo se acerca, ¿no? Y me vino eso a la mente. La Biblia nos habla de señales precursoras, premonitorias, de advertencias, de estar preparados, de que un día, ciertamente un día, este mundo que vemos y esta sociedad desaparecerán. Pero hoy, más que buscar en señales en la naturaleza, que hay muchas, en la propia nación de Israel, que algunos dicen que es como el faro o el foco que indica el cumplimiento de los tiempos venideros, o en profecías explícitas, yo me quiero ceñir a ciertas actitudes o modo de vivir y ceñirse con respecto a la palabra de Dios en las personas, referido a los no creyentes y a los propios creyentes. La Biblia habla de incrédulo, habla de incredulidad y de los injustos. Incredulidad podríamos definirlo como la incapacidad, la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve, aunque esté aceptado o consensuado por otros. Es decir, una persona te hace un razonamiento, te hace una exposición, te da una enseñanza que en ese momento no es tocable o tangible, y el que la recibe simplemente desde el primer, diríamos, la primera exposición, dice, no lo creo. Y a veces no lo dice esa persona por decir, no lo creo porque no lo creo, o porque tiene incapacidad para creerlo. Lo que está recibiendo, diríamos, no ve nada, no capta nada. Y después de un tiempo de tratar, el que trata de exponerle algo, dice, no creo, me es imposible creerlo. En Lucas capítulo 18, versículos 8 y 9, leemos, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Siempre que leí la parábola del juez injusto y la mujer persistente, si algo me llamó la atención siempre fue esa pregunta o esa reflexión que Jesús dice al final: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces yo digo, bueno, si tomamos la pregunta, quiere decir que podría existir la posibilidad de que no haya fe. Esta parábola habla de la necesidad de orar, de clamar, de interceder con insistencia, incluso siendo pesado, si me permite la expresión, de una mujer que tiene una necesidad de que se le haga justicia, y hay un juez que es injusto, que no quiere atenderla, que no quiere recibir su queja o su exposición.
hasta que por esa insistencia dice, bueno, para que me dejes en paz, te voy a atender. Y dice, si el injusto, ¿verdad?, ha hecho eso, ¿qué no hará un padre que te ama y que te quiere? Pero la pregunta y la enseñanza está referida a que lo que se espera de los creyentes es que hasta el último milésima de segundo en que venga el Señor, estemos clamándole a Él, estemos orando, estemos intercediendo, estemos dependiendo absolutamente de su gracia y misericordia. Y Jesús dice, espero, si me permiten que yo parafrasee la escritura, espero que cuando venga encuentre a algunos que están en esta actitud, porque es una actitud de fe y de dependencia. Señor, Señor, Señor. No vaya a ser que cuando Él viniera hallara una humanidad totalmente ajena a Dios, o clamando a dioses extraños y ajenos, y no de día y de noche, tocando el trono de la gracia y misericordia. La Escritura habla de que hay un clamor en la tierra que sube al trono de Dios. Aún dice que la propia naturaleza gime, ¿no?, esperando la redención de los hijos de Dios. Y aún dice que nuestro espíritu gime dentro de nosotros. Anhelando, ¿verdad? Anhelando. ¿Tú no anhelas estar con el Señor? Yo lo anhelo. ¿Tú no anhelas, Señor, ya, llévame ya o llévame pronto? Oh, Señor, ven, Señor Jesús. Eso es una intercesión, eso es un clamor, eso es un deseo de comunión con Dios. La incredulidad a veces actúa como la pared de un frontón. No sé si sabéis lo que es jugar al frontón. Eso lo saben los vascos, ¿eh?, y los santanderinos. Yo he jugado al frontón. La pelota es bastante dura, aunque yo usaba a veces pelotitas más blandas y con paleta también. Pero el frontón es que tú le pegas a la pared y la pared siempre te devuelve la pelota. Porque es más dura, ¿verdad? Es más dura. Y a veces el incrédulo, su reacción ante la exposición de la palabra de Dios es la pared del frontón. Va, pero no entra nada. Es como la parábola de la siembra, de la semilla que cae. Tú echas aquí una semilla y no producirá nada de nada por mucho que la riegues. ¿Por qué? Porque es duro el suelo, no puede penetrar la raíz. Pero también habla que a veces es como echar perlas a los cerdos, por la consecuencia que después hablaremos. Si tú tienes una piara de cerdos, llega la hora en que los animales quieren comer, que siempre quieren comer, ¿eh?, y llegas con un saco de perlas, una fortuna en perlas, vamos, y los llama o ellos vienen y tú coges puñado de perlas y los echas ahí, ¿tú crees que se la comen? No. Si se come una, se va a estropear el estómago. Lo máximo que harán oler la verdad, y dice que la pisotean, pero a veces el problema es que puedan volverse contra el que le echa las perlas y quieran comérselo. Por eso a veces la incredulidad no solamente significa rechazo. Los hombres y mujeres incrédulos no solamente es un rechazo, una imposibilidad de entender el mensaje, sino que ante la insistencia pueden volverse contra el mensajero. Y puede haber persecución y muerte. Mira lo que se lee en Apocalipsis
en lo que nosotros interpretamos como ya el tiempo de la gran tribulación, que ya en su día explicamos. Pero la incredulidad puede llegar a tal extremo que los hombres y mujeres no reflexionan sobre los sucesos que vienen a sus vidas. Apocalipsis 16:9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor, porque está hablando de que el sol quemará, pero mucho más que lo que está quemando en estos días de verano. Y dice: y blasfemarán el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La tierra se convulsiona, vienen cataclismos, vienen problemas. Dios tiene control de todo ello. Dios espera de la humanidad que reflexione, que se vuelvan a Dios diciendo: Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre aquí? Pero no se arrepienten, sino todo lo contrario. Blasfeman su nombre. Apocalipsis 9, versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, espiritismo, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Yo no observo, al menos en la pequeña sociedad en la cual me muevo, mi propio país, por ejemplo, que estos tiempos atrás, con esta plaga, donde, bueno, todos hemos sufrido, ¿verdad?, tantas cosas, y ha habido muertes, y ha habido dolencias, y ha habido temores, y algunos decían: oh, va a haber conversiones, va a haber un movimiento de conversiones. ¿Y qué está trayendo la normalidad? Lo de siempre. Lo de siempre. ¿Quiénes han reflexionado o han buscado una respuesta en el Dios creador? Muy pocos. Me temo que incluso en algún sector de la iglesia, más que ayudarle a buscar a Dios, los ha despistado y los haya trastornados. Así que en los tiempos finales, yo casi me atrevería a decir, y espero estar equivocado en esto, que la incredulidad va a ir en aumento. Incluso que ante situaciones límites, en vez de buscar a Dios en esa situación, va a haber un rechazo. Y que el arrepentimiento va a brillar por su ausencia. Pero es mi interpretación, y le pido a Dios que esté equivocado. Que muchos, como dice la Escritura, procedan al arrepentimiento. Pero como dije antes, incluso la incredulidad de los seres humanos se puede volver contra la iglesia y entrar la iglesia en un periodo de persecución. Te voy a dar una expresión. Si no se remueve el avispero, las avispas no nos picarán. ¿Entiendes lo que digo? Ahora mismo hay en España una invasión.
de una avispa que nunca existió aquí, la velutina. Es una avispa grande, entró aquí, no se sabe cómo, de polizón, y crea unos nidos con una pelota. El problema es que este animal, si es molestado, como cualquier avispa, podríamos decir, incluso abeja, te pica. El problema es que ese veneno es bastante más fuerte que las que teníamos en España. Y sobre todo hay problemas en Galicia. Y hay expertos que cuando ven un nido, pues lo primero que hay que hacer, no se acerque usted. Y hay ya expertos en ir a retirar esos nidos y acabar con esos insectos. Pues hermano, yo digo que si nosotros no inquietamos a los incrédulos, no nos van a perseguir. O no vamos a tener grandes problemas. Pero si la Iglesia se levanta con la voz de Cristo, con el mensaje del Señor, denunciando los pecados, la corrupción, llamando al arrepentimiento, llamando a la vuelta a Dios, probablemente nos picarán. ¿Qué pasó en Éfeso ante la predicación del apóstol Pablo? El gremio de los plateros, con Demetrio al frente, se rebeló, porque Pablo predicaba: no son dioses los que se hacen con las manos. Y el negocio de los templos de Diana se estaba acabando. Y hubo una revuelta. Si no lo leéis en el libro de los Hechos. A tal manera que le aconsejaron y tuvieron que calmar a aquellas multitudes que durante 2 horas gritaban: grande Diana de los Efesios. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Denunció el pecado de Herodes, ¿no? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Era el único que se atrevía a denunciarle al rey que estaba cometiendo adulterio. Y aquello le costó la cabeza. ¿Qué ocurrió con los creyentes que se negaron a darle culto, honra y quemar incienso a la estatua de los emperadores romanos? Que fueron perseguidos a muerte. ¿Y qué ha ocurrido siempre? Que la Iglesia se ha plantado delante del mundo, hablando de la verdad de Dios y en contra del pecado, que se han lanzado a devorarla. Por eso a veces uno se pregunta: ¿dónde está la Iglesia? Pues hermano, estemos donde tenemos que estar. ¿Sabéis? Me vais a permitir una licencia sin que, por supuesto, no va hacia ninguna persona, pero hablo de mí mismo. Este viernes tuvimos aquí una celebración y me tocó exponer unas palabras. Y yo decía: algo tengo que decir. Es una buena ocasión porque van a venir 30 o 40 personas que algunas no han oído jamás el Evangelio. Así que el Señor me dio, ¿verdad?, para que en el tema que se estaba tratando, tratar de introducir la palabra de Dios. Arrepentimiento, conversión y juicio. Pues sí, es verdad que algunas personas, no sé si por el momento emocional de lo que se estaba celebrando, pues estaban llorando. Después parece que en las conversaciones que tuvieron posterior al acto, todo era decir: qué bien ha estado, nos felicitaban, qué bonito, nunca hemos estado en un sitio así, qué bueno. Y yo dije: pero ninguno se ha convertido. Dios mío, yo no quiero felicitaciones. Yo no quiero que bien habéis puesto esto, que
porque lo hicimos con amor, la verdad, fue una cosa, excelencia de Dios, ¿no? Porque queremos que lo que se hace del Señor sea excelente. Pero yo quiero que la gente llore de arrepentimiento. Que esa palabra a estas alturas no haya sido llevada, borrada, y haya quedado en pues, que sirva para algo, para la salvación de esas almas. Si ha desbloqueado ciertos tabúes, ciertas ideas falsas, gloria a Dios, para eso ha servido, es un paso más. Pero ojalá que cada vez que la Iglesia sembremos la palabra, sea para tocar la incredulidad de los seres humanos. Y la Iglesia necesita valentía en estos tiempos. Yo necesito valentía. Y últimamente creo que me estoy volviendo más valiente. Antes era un poquito políticamente correcto, pero no es tiempo. Es tiempo de sembrar ante la incredulidad. ¿Qué causa la incredulidad? Bueno, el pecado, la incredulidad, a veces la Biblia habla de que es como un velo que tienen las personas, habla del velo de Israel como nación hasta que les sea quitado, habla de que las personas están veladas. ¿Qué causa? Puede ser variada. Pues la incredulidad puede ser a causa del pecado, de una vida de pecado donde el diablo vela y vela y vela. Puede ser a causa, ¿verdad?, de la sociedad donde uno vive, a causa de las enseñanzas del mundo que va sembrando. Y no digamos cuando hablamos con las nuevas generaciones, con los jóvenes y con los adolescentes de hoy día, que enseñan en los institutos, qué se practica, qué tipo de fe hay en las casas, qué es lo que rodea este mundo. Todo está colaborando a que el ser humano cada día sea más incrédulo. Pero ahora vamos a entrar en la iglesia. Los incrédulos están ahí. Incluso la palabra de Dios dice: el que sea injusto todavía, y el que sea justo, ¿verdad?, justifíquese todavía. Quiero que apuntes y te leas cuando estimes oportuno. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y vivimos tiempos donde abunda ya el abandono y la negación de la fe dentro de la propia iglesia. Y a veces los creyentes desaparecen como las especies que hemos dicho. Uy, ha desaparecido este ave que había en Estados Unidos, un pájaro carpintero muy bonito, que ya de no verlo, dicen los científicos, ya es que desapareció. El último se vio hace 40 años. Y a veces pasa eso con los creyentes. ¿Dónde está Pepe? ¿Dónde está Antonia? ¿Dónde está? Y de no verlo dice: ¿ha desaparecido? Aunque la apostasía significa de una manera vehemente y consciente negar algo, alguien que fue, y ahora dice: si yo creía esto, reniego de esto. La apostasía es renegar públicamente y por escrito de algo que tú creías o que tú eras participante. Puede haber apostasía temporal, y conozco algún caso. El propio apóstol Pedro apostató de Jesús y lo negó y blasfemó, pero después se arrepintió y fue restaurado. Puede haber una apostasía gradual,
que la persona va dejando de creer, le entran dudas, y va dejando de creer, y va dejando de creer, hasta que se convierte en algo total. Y si le preguntásemos, diría, no, yo ya no creo en eso. No, creí, pero mira, ahora no creo en eso. Pues dice que en los últimos tiempos habrá una apostasía grande, pero además aquí la está relacionando con aquellos que escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque normalmente el que apostata se mete de cabeza en cualquier otro tipo de creencia, y muchas veces su modelo de vida es casi peor que el que tuvo antes de conocer el Evangelio. Vamos a hablar de los confundidos, los engañados y los apagados. Y estamos hablando de los creyentes. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber, Pablo le está escribiendo a su discípulo Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos, ¡oh, qué bonitos! Peligrosos. ¿Por qué? Y ahí habla de una serie de hombres, de la manera como son, y no lo voy a leer por no alargar, pero te lo podrá leer. Si vas al versículo 12, dice que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán, ¿qué? Persecución. Esperemos que no se hable bien de nosotros, porque somos de esos falsos profetas que decían todo va bien, tranquilo, lo importante es creer en Dios, usted pórtese bien. Eso no te va a traer ningún problema. Pero si alguien quiere vivir piadosamente en la palabra de Dios, en santidad, guardando sus mandamientos, te aseguro que va a padecer persecución. Versículo 13 dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y no me invento nada. He conocido creyentes confesando la auténtica y verdadera palabra de Dios, que se han metido en seguir personas y enseñanzas y ensoñaciones y creerse cada fábula, y uno dice, ¿cómo es posible? A los Gálatas le querían obligar a que la salvación era por obras. Y venían los judaizantes. Si no se guarda la ley, no hay salvación. Pues eso está de moda hoy. Los gnósticos, el mundo de espíritu, del demiurgo, de los dioses mayores, los dioses menores, eso está hoy de moda. Jesús era un dios menor, era un semidios, era un ángel principal, bueno, y existe un ser superior, ¿verdad? Y ensoñaciones y fábulas. Los visionarios, los que ven cosas, y cuando predican, siempre están hablando de la última visión que han tenido. Parece que desayunan todos los días con los ángeles. Parece que el Señor les tiene día y hora allí, que Cristo se les aparece constantemente y le está diciendo cosas, cuando en realidad son aprovechados, que detrás de todo eso van buscando su propio enriquecimiento.
su propio bien. Supersticiosos, ponga usted este agua bendita que viene del Jordán, esta hoja de olivo del Getsemaní, esta piedra, vamos a construir un templo con piedras traídas de la cantera donde se construyó el templo de Salomón. Por favor. Pon la mano aquí, pon la mano allí. Superstición en la casa de Dios. Y los que adulan. No, hermano, usted tranquilo. Todos somos pecadores, tú has caído. Vaya, vaya, mira. No, pero el Señor sabe, el Señor comprende. Y no le decimos, hermano, arrepiéntese. Arrepiéntese y restaure usted. Y pídale a Dios autoridad y poder para dejar ese vicio, esa cadena, ese pecado. Jesús dijo en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Sí, pero es que este hermano oró y aquella persona salió viendo, salió dando saltos, o se le fue el cáncer. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué mensaje te ha dado? ¿Ha puesto a Cristo en altura? Dios de Dios, Señor de señores. Hablando de la salvación, de la restauración, de la santidad, del juicio venidero. ¿O todo es señal y señal y señal? Porque aún los que un día fueron llamados y escogidos para salvación pueden ser engañados. Mirad que nadie os engañe. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento en la iglesia del Señor y en su palabra. Creyentes confundidos, vueltos a los viejos rudimentos, siguiendo a hombres, sometidos a sutilezas y señales engañosas, que se apartan de Cristo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Tiempos peligrosos. Que nadie te engañe. Persevera en la verdad. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada, hablando uno de los mensajes a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y dice ese lema, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los fieles, el Señor es fiel y su iglesia tiene que serle fiel. Yo quiero ser de los fieles, quiero ser fiel al Señor, aunque vengan malos tiempos, aunque vengan malos días. Mi fe va a ser probada, voy a estar al límite, pero yo sé en quién he creído. Yo no voy a negar a Cristo. No le voy a negar. Señor, como dijo, creo que Job, aunque me mates, yo di un día mi vida al Señor. Un día prometí al Señor Jesús que le seguiría. Y nada ni nadie quiero que me aparte del Señor. Ningún hombre, ninguna mujer, ninguna teoría, ninguna enseñanza. Todo lo que no me revele el amor de Dios en Cristo Jesús, en quien se dio a sí mismo por mí. El único que ha perdonado mis pecados. El único que me ha restaurado.
el único que merece servir y seguir. Dios es fiel, su palabra es fiel. Nosotros tenemos que ser fieles. Señor, gracias, porque nosotros queremos ser de los fieles. Hay una lectura que te voy a invitar que te pongas en pie conmigo. Para mí es como si fuera el resumen final de lo que hemos leído. En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Padre, te damos gracias